Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 22. Los héroes eran criaturas divertidas. Protectores de la sociedad, salvadores de vidas, figuras representativas de estrategias de marketing y productos de empresas, estrellas dentro de los medios de comunicación y el entretenimiento ficticio. Un puesto destinado a equilibrar la nueva era de peculiaridades rápidamente se convirtió en otro trabajo para obtener ganancias rápidas y ser adorados. Esa vida y el marketing glamoroso que la rodeaba los habían debilitado. All for One nunca se encontró con héroes tan formidables como los de los cómics de su hermano, excepto un hombre, durante todos sus años tratando de controlar Japón de una manera libre, pacífica e incluso más rentable que sus enemigos. La evolución de las peculiaridades debería haberle proporcionado mayores enemigos, pero los héroes disminuyeron cualquier posibilidad de que tuvieran de representar un desafío cuando el marketing pasó de los productos a ellos mismos. Incluso sus hijos eran una marca para vender. Esto no tiene sentido, maestro, se quejó Shigaraki en su micrófono. All for One chasqueó la lengua con la lengua a su aprendiz, tamborileando con los dedos en la barbilla de su casco. Esto es informativo, Tomura argumentó. Si queremos vencer a nuestros enemigos y adversarios, debemos estudiarlos. Saber quiénes son. Con un solo clic de su teclado, su computadora cobró vida y la imagen de un estadio desde arriba coloreó su pantalla. No era algo que pudiera ver, pero definitivamente era un evento al que tenía que prestar atención mientras su estudiante lo observaba. Tu pelea con ellos ha revelado personajes clave para los que hay que planificar, no para asumir un desafío de antemano. Si quieres vencerlos la próxima vez, debemos saber contra qué planificar. El Festival de Deportes. La decisión empresarial más inteligente de la UA y su peor decisión moral en años. Un evento destinado a mostrar las habilidades de sus estudiantes a héroes y agencias en lugar de un currículum para realizar prácticas con los profesionales, que sin darse cuenta reveló las fortalezas y debilidades de un niño en sí mismo y sus peculiaridades a cualquier espectador con un ojo agudo y la intención de aprovechar tal conocimiento. El año pasado, había revelado a All for One el candidato más probable de la escuela como sucesor de All Might después de su regreso al país desde su último combate. Cualquiera de estos jóvenes podría ser una amenaza si les permitimos mejorar sus puntos fuertes sin que nadie los vigile, continuó. Lo mejor para nosotros es dedicar nuestro tiempo a descubrir de qué son capaces estos niños en la actualidad. Deberíamos dejar caer el Nomu sobre sus cabezas, gimió Shigaraki de nuevo. Hacer que mate a los niños más débiles en el centro antes de que los héroes puedan actuar para salvarlos. Destruir sus corazones y su moral. Mostrarles su fuerza y confianza en que los héroes mantendrán a todos a salvo es una mentira. Los Nomu no solo no están listos para la acción, le informó All for One, sino que sería un desperdicio de recursos hacerlo. El doctor acaba de empezar con el siguiente grupo, y los de alto nivel tienen meses antes de poder salir a la acción. Y si los enviamos en el momento equivocado, puede que no eliminemos a los más amenazantes de sus clases, o perdamos la oportunidad de estudiar sus peculiaridades antes de que comience el evento. Su pantalla vitoreó con fuerza, los rugidos de la multitud filmada significaban que el espectáculo se aproximaba. La paciencia es una virtud, joven Tomura. ¿Qué son las semanas para los hombres que han pasado años preparándose para la muerte de All Might y la sociedad de héroes? Tomura se quejó a través del micrófono, pero se mordió la lengua y se tragó sus palabras.
All for Once mordió la lengua y se tragó las suyas sobre las habilidades de liderazgo aún incompetentes del joven, pero aún había tiempo para entrenarlo y convertirlo en el hombre que necesitaba ser. Era el aprendiz perfecto para las ambiciones de ambos. Todo lo que el niño necesitaba era graduarse de sus enseñanzas. Pero mentiría si dijera que Tomura era el chico que más le atormentaba la mente. El médico había hecho un reconocimiento para obtener información del niño de primer año que había dañado su Nomu como si fuera de masilla, y las circunstancias de ese niño eran demasiado interesantes como para dejarlas pasar en un día como este. 3 eventos para demostrar de qué era capaz, y el chico probaría o refutaría sus propios registros médicos antes de que terminara el día. Y el niño Midoriya también tuvo la oportunidad de dar un discurso al mundo. Qué gran alegría poder servirles el discurso a estos niños en bandeja de plata. Shoto no quería participar en el festival deportivo de UA. Podía pelear muy bien y la fuerza detrás del don de su madre era fuerte, lo suficiente como para saber que la mayoría de sus compañeros de clase no podrían luchar contra él. Una competencia como esta solo tenía como objetivo humillar a los estudiantes menos afortunados de su escuela cuando se enfrentaban a personas como él. Fue el estímulo de su padre lo que desanimó su propia participación. Endeavor, el segundo héroe más alto de Japón en la clasificación pública, solo había entrenado a Shoto con un único objetivo final en mente: superar la imagen de All Might. El hombre ardiente siempre había jugado un papel secundario ante el héroe más grande de la nación, indiscutiblemente el ícono heroico del mundo moderno, y ningún entrenamiento, arrestos, salvamentos y entrevistas podrían impulsar al héroe de la llama al estado del símbolo de la paz. Impregnar a una mujer con un don de hielo hasta que ella produjera un niño que pudiera usar adecuadamente sus dos dones fue la única razón para el nacimiento de Shoto. Entrenar a Shoto desde que era un niño pequeño fue todo en un esfuerzo por hacerlo crecer no solo como un sucesor de la iconografía ardiente de Endeavor, sino también como un reemplazo de All Might. Shoto tenía que estar a la altura del legado de ambos héroes y superarlos antes de que cualquiera de ellos tuviera la oportunidad de retirarse. Esa mentalidad fue la razón por la que Endeavor inscribió a su hijo menor en la UA, la escuela de héroes que fomentó a los dos héroes mayores. Asistir a un instituto tan prestigioso no significaba nada para Shoto, e incluso había enviado solicitudes a escuelas secundarias normales en todo el país antes de que su padre lo obligara a asistir al examen de recomendación de UA. Aprobó el examen con facilidad, el Kirk de su madre superó los desafíos de obstáculos y las pruebas físicas, mientras que sus estudios en la escuela secundaria Kunuhigaoka hicieron que sus exámenes escritos fueran fáciles de completar. Su padre se habría jactado del éxito de su hijo, habría hecho alarde de su aceptación y probablemente felicitado a Shoto por aprobar con gran éxito, todo si no hubiera escuchado cómo solo lo había hecho usando el Kirk de su madre y ni una pizca del de su padre. Fue en ese momento, cuando vio el disgusto y la decepción en el rostro de su padre mientras solo podía permitir a regañadientes que su hijo siguiera adelante con su éxito y asistiera a la escuela secundaria de héroes, que Shoto decidió asistir voluntariamente a la UA. Encontró una razón propia para convertirse en un héroe: fastidiar a su padre. Usar tanto el fuego de su padre como el hielo de su madre era la intención de Endeavor. Representaría el legado y la imagen de Endeavor con un Kirk complementario que funcionaría en torno a las deficiencias del fuego en el cuerpo humano. Tener éxito sin él mientras llevaba su apellido significaba que Shoto solo traería vergüenza al legado del hombre. Fue la mejor conclusión a la que Shoto llegó, y planeó hacer realidad esa amenaza con su propio sudor y sangre y solo con el Kirk de su madre. Pero eso no fue suficiente para convencerlo de participar voluntariamente en el Festival del Deporte. El chico pelirrojo de su clase Kirishima, si recordaba correctamente cómo lo llamaban sus compañeros, había elegido sentarse junto a Shoto en la gran sala de espera. ¿Estás bien, hermano?, le preguntó el chico con la cara de roca. Te ves un poco pálido. Shoto gruñó a modo de saludo. Estoy bien, desestimó la preocupación del otro chico. Es mi piel. Kirishima no captó la indirecta de seguir adelante y molestar al resto de la clase con su conversación, y en su lugar se rió de cualquier broma que sacara de las palabras de Shoto y se quedó del lado frío del chico. Un don de hielo probablemente le haría eso a un chico, sí. Pero no siempre está activo, ¿verdad? ¿O es como una mutación ligada como ha sido y su piel ácida y rosada? Shoto apenas siguió el juego a los intentos de su compañero de charlar con breves respuestas. Una buena parte de la clase se movía sin rumbo a su alrededor, solos o en grupos, todos esperando que los llamaran al campo. Pero él estaba esperando algo más. A alguien más.
La puerta de la sala de espera se abrió y entraron unos cuantos chicos más que regresaban de los vestuarios. A la cabeza del grupo estaba un compañero de clase de pelo rubio, que se quedó de mal humor junto a la puerta y se dejó caer en una silla en la esquina de la sala. Ojalá nos hubiéramos puesto nuestros disfraces. Todos vamos a tener el mismo aspecto para los exploradores héroes. Estaríamos poniéndonos en ventaja frente a nuestros compañeros de clase. Caminar y un chico más alto y de pelo azul entró tras él. Los estudiantes de estudios generales y empresariales no reciben equipamiento como el nuestro que les ayudaría en esta competición. De esta forma estamos en un campo de juego mucho más parejo con nuestros compañeros. Otro chico rubio lo siguió por detrás, con una cola colgando sobre su hombro. ¿Le estás diciendo al tipo que dispara electricidad que estamos a su mismo nivel? Se burló Ojiro, porque, por supuesto, Todoroki recordaba su nombre mejor que los tres, de la elección de palabras del chico más alto. Además, un código de vestimenta como este no va a ocultar eso, señaló con el pulgar por encima del hombro al chico de cabello verde que terminó la entrada de su grupo, de nadie. Mi gorilla tiene una ventaja injusta desde el principio. El adolescente con el pelo alborotado levantó las manos en señal de incredulidad y soltó un resoplido ofendido al otro chico. Ni siquiera dije nada. Kaminari se encogió de hombros lentamente mientras se hundía en su silla. Hermano, ese estilo es más fuerte que cualquier cosa que jamás hayas gritado. Al menos la gente te notará. En realidad, me estás haciendo considerar abandonar esto ahora, antes de seguir conociéndote por 3 años más. Empieza a parecer la mejor opción. Shoto observó sus bromas en silencio, ignorando por completo al chico que estaba a su lado para enfocar su mirada en el chico de cabello verde y estilo punk que estaba al otro lado de la habitación. Mi gorilla Izuku. Representante del presidente de la clase, máximo anotador del último examen de ingreso general de Iwei y la única razón por la que Shoto participaba en el festival deportivo. Shoto no tenía competencia contra el resto de su clase. Yao Yorozue y Ida provenían de sus propias familias notables dentro del mundo de los héroes, pero las peculiaridades de sus familias no podían compararse con las de su madre. La electricidad de Kaminari y el ácido de ácido podían ser poderosos, pero el hecho de que los hubiera visto pelear antes no lo convencía de que serían un desafío. Todos en su clase tenían una peculiaridad versátil por derecho propio, pero eso no era lo que necesitaban para desafiar a Shoto. No fue la fuerza y la durabilidad superiores de mi gorilla lo que llamó la atención de Shoto. Fueron sus vínculos con All Might. Shoto había notado una familiaridad entre ellos desde el principio. Cómo el héroe y el director habían visto solos el desempeño de mi gorilla durante el examen. Cómo lo destacaron del examen físico el primer día. Cómo se había reunido con el héroe después de su día de entrenamiento de batalla. Constantemente reuniéndose con el director de la escuela. Sin mencionar la fuerza de su don. Por más similar que fuera Togata al prohéroe, como Asui había señalado, Shoto lo veía solo como una imitación. Su disfraz, su sonrisa, su cabello, su fuerza y cómo la ejercía. Todo en su estudiante de último año gritaba un intento de copiar al héroe por admiración, no por ningún tejido conectivo. Su dinámica y desempeño al enseñar su clase, tanto juntos como por separado, mostraban solo un compañerismo en el lugar de trabajo. Pero mi gorilla y All Might estaban conectados, relacionados. Shoto nunca habría asumido que el héroe número 1 tuviera hijos antes, no cuando su propio padre estaba convencido de que el hombre estaba más dedicado a la labor de un héroe que el hombre que no trabajaba, pero tenía sentido. Ese nivel de favoritismo tenía pocas opciones de explicación fuera de esa teoría, pero no podía convencerse de que ninguna otra fuera tan probable. Aunque sus dinámicas no podían ser más diferentes, la personalidad bulliciosa, brillante y acogedora de All Might era como el sol frente a la actitud apagada, delincuente y combativa de mi gorilla, algo en ello le parecía correcto a Shoto. Tal vez veía una similitud entre él y su propio padre entre ellos. Las elecciones rebeldes de mi gorilla en cuanto a estilo, apariencia, lenguaje, comportamiento y las expresiones desoladas que Shoto vislumbraba cada vez que el héroe entraba en conversación eran como parientes de sus propios intentos de usurpar los intentos de su padre de controlar su vida. Pero su padre y All Might no se parecían en nada, así que por qué mi gorilla eligió actuar de esa manera era un misterio. Eso podría importar otro día. Lo que importaba ahora era su conexión. Mi gorilla. Shoto se apresuró a dejar su asiento y acercarse al chico de cabello verde, dirigiéndose a él cuando se acercó. El adolescente se giró para mirarlo y Shoto se detuvo para estudiar la cicatriz en su rostro.
Intentó no mirarlo fijamente el primer día que lo vio de regreso después del ataque del villano, pero ahora no pudo evitar notar cuán desigual se había vuelto su rostro, donde la piel que quedaba de su cicatriz se hundía un poco más abajo de lo normal. Recordó brevemente la imagen de su compañero de clase recibiendo un puñetazo del monstruo de un hombre que solo Olmig podía detener con su ayudante. Los varios segundos de silencio que Shoto se tomó para mirarlo le regalaron la visión de Midoriya bajando las cejas para devolverle la mirada. ¿Sí, Todoroki? Shoto volvió a mirar sus ojos esmeralda antes de responder. Objetivamente hablando, entre nosotros dos, tienes el Kirk más fuerte. El rostro de Midoriya volvió a una expresión más suave, sorprendida por las palabras que incluso Shoto se mordió la lengua. El Kirk de su madre tenía poca competencia entre sus compañeros para igualarlo, y originalmente habría considerado que la fuerza del otro chico era demasiado simple y directa. Sin embargo, después de verlo pelear con un villano que se suponía que lucharía contra Olmig y sobrevivir a esa experiencia cercana a la muerte, Shoto supo que el Kirk del adolescente estaba al nivel que se suponía que debía estar. Con un poder como ese, Midoriya estaba en camino de estar a la altura de la imagen de Olmig después de graduarse. Solo por esa discreción, Shoto declaró a su compañero de clase como su único rival. Si esperaba manchar la imagen de su padre y superar a Olmig de una sola vez, entonces tendría que demostrar que estaba por encima de la competencia por ese título, y esa competencia era Midoriya Izuku. Pero tu habilidad con eso es muy inferior a la mía, continuó Shoto con su declaración. Si no usas tu fuerza para convertirla en un arma, lucharás sin don. La cara de Midoriya se endureció visiblemente ante el comentario, pero Shoto no se preocupó si lo había encontrado insultante o no y tu lucha contra Bakugou demuestra que no puedes con él. En lugar de que su compañero de clase de cabello verde respondiera, fue Ojiro quien intervino, acercándose a Midoriya y lanzando una mirada fulminante hacia Shoto. Eso es gracioso viniendo del tipo que perdió su juicio de batalla, respondió el chico con cola en defensa de su amigo. Shoto podía sentir la mueca de desprecio bajo sus labios mientras mantenía la compostura, devolviendo la mirada al chico rubio. Ya se había reprochado a sí mismo haber permitido que su ego le impidiera ver el obvio error de acercarse a cualquiera de los combatientes físicos que eran sus oponentes. Tal vez sea así, pero volvió a fijar la mirada en Midoriya. Olmig se preocupa por ti. Mientras que los tres chicos que rodeaban a Midoriya tenían expresiones y reacciones diferentes, el adolescente de cabello verde apenas se inmutó ante la acusación. Pero ese apenas se debió a que sus cejas se nivelaron y cambiaron su mirada anterior a una simple mirada fija, y fue suficiente para que Shoto supiera que incluso su amplia declaración era correcta. No sé por qué y no voy a pedirte respuestas. Pero solo por eso, seré yo quien te gane. El silencio que siguió en sus oídos fue suficiente para decirle que la habitación a su alrededor se había calmado bastante, y probablemente lo suficiente para escuchar su declaración a Midoriya. La primera respuesta que recibió llegó después del silbido de Kaminari. Un desafío rival shounen. Qué manera de mantenerlo interesante, Todoroki. Pero no es necesario, hombre. Kirishima había intervenido de nuevo en el espacio de Shoto, dándole una palmada en el hombro para apartarlo. No te pelees ahora. Tenemos como 5 minutos antes de que salgamos. Shoto se libró del agarre de su compañero de clase y miró al pelirrojo frustrado que estaba detrás de él. No estoy aquí para hacerme amigo de ninguno de ustedes. Esta es una competencia y no planeo perder. Especialmente no contra ti, Midoriya. No frente a Endeavor. Sin duda, la mente de su padre probablemente había pensado lo mismo, concluyó Shoto con amargura. Puede haber sido un error mencionar al chico de cabello verde a su familia, especialmente con la visión que tenía el anciano de su trabajo. El héroe de la llama probablemente vio que el enfoque de Shoto en su compañero de clase tenía alguna razón detrás, y si el hombre descubría por qué, entonces probablemente conectaría los mismos puntos. Si perdiera ante el sucesor más claro de Olmig frente al mundo, Endeavor no lo dejaría olvidarlo, ni dejaría de lado su entrenamiento. No importaba quién más perdería contra él, si Midoriya era el único al que no podía vencer. ¡Qué mierda! Shoto parpadeó y salió de sus pensamientos tartamudeando ante la mirada poco divertida que Midoriya le dirigió. Somos compañeros de clase, Todoroki, continuó el chico de cabello verde, cruzando los brazos sobre el pecho. Ya somos amigos el uno del otro, incluso si a veces hacemos o decimos estupideces. Eso parecía totalmente innecesario, pero Shoto supuso que había un momento al que se hacía referencia detrás del insulto no dirigido. Y no me importa tu desafío. ¿Quieres pelea?
Mira a todos los demás. No lo hizo, al menos durante varios segundos después de la exigencia de Midoriya. Pero luego lo hizo, mirando de reojo al resto de la sala de espera y a sus compañeros de clase que los miraban con conversaciones en voz baja o miradas silenciosas. Todos aquí están tratando de impresionar. Todos tenemos una razón para luchar hoy. Si quieres ganar, entonces tendrás que luchar contra más que yo para acercarte. Y si todo lo que haces es a medias, entonces no creo que eso suceda. Shoto se burló del comentario desafiante. No me importa un carajo, se burló internamente el chico de dos cabellos. No estoy haciendo nada a medias. No me estoy conteniendo cuando peleamos. Una sonrisa insultante se dibujó en el rostro de Midoriya para que Shoto la viera. Gracias por darme la seguridad de que llegaré tan lejos después de decir que no puedo pelear por nada. Pero si quieres desafiarme, también puedes extender esa oferta a todos los demás que tengan la oportunidad de patearte el trasero antes, después o incluso si nos enfrentamos. Por supuesto, Shoto no extendió su oferta a nadie más, se dio la vuelta y regresó pisando fuerte a su asiento. No tenía nada en contra del resto de su clase, todos ellos probablemente podrían ser verdaderos héroes algún día, pero ninguno de ellos estaba tan cerca de All Might como lo estaba Midoriya. Ninguno de ellos mostró el talento para crecer y tomar el lugar de ese hombre en la cima. Nadie más que él. Si Shoto quería ser mejor que All Might, primero tendría que ser mejor que Midoriya. Izuku no estaba seguro de que igualar verbalmente a Todoroki de esa manera fuera la decisión más inteligente que había tomado ese día. Había una dura competencia al despertarse esa mañana, y asistir al festival tal vez estaba en un cercano tercer lugar. Pero no había razón para no hablar con su compañero de clase sobre las capas de acusaciones analíticas que le lanzaban. Dudar de su capacidad para pelear era insultante, pero el adolescente de cabello verde reflexionó sobre la frecuencia con la que había dependido de sus bates en todas sus peleas pasadas, y todavía no estaba seguro de si el entrenamiento de Hunter iba a dar sus frutos de alguna manera significativa. Pensar en ello era tan hilarantemente equivocado como repugnantemente ofensivo. El héroe había cumplido su palabra desde su última conversación y nunca se había esforzado por desanimarlo como lo había hecho hace un año, pero Izuku podía contar con una mano la cantidad de veces que había vuelto a ver al hombre, en su forma de héroe o con su disfraz desgarbado. Había pasado de sentirse perseguido a ser ignorado, y no estaba seguro de qué se sentía peor o por qué. Simplemente lo molestaba. Bienvenidos todos al 55º Festival Anual de Deportes de Iway. La voz de Present Mig resonó en sus oídos, resonando en el pasillo en el que él y su clase se encontraban. Escuchó un débil "estoy despierto" de caminar y en algún lugar detrás de él, aunque se ahogó en los rugidos de la multitud más allá de ellos y el continuo anuncio de apertura del héroe. La única vez al año en que nuestros héroes novatos compiten en una gran batalla despiadada. Primero, todos saben de quién estoy hablando. Las milagrosas estrellas en ascenso que se sacudieron el ataque de un villano con su poderoso poder. Izuku se rió entre dientes ante la exageración del evento, y su cicatriz lloró ante los aplausos que siguieron a la descripción del hombre. Le dio un codazo a Ojiro cuando el chico rubio preguntó en voz alta si su profesor de inglés estaba haciendo un juego de palabras al final, antes de dar el primer paso hacia adelante y guiar a su clase hacia el enorme campo. Los primeros años del curso de héroes. Clase A. Izuku sabía que, antes de asistir al evento, habría miles de personas observándolos, no solo desde su casa, sino también desde el estadio. Había intentado tragarse el nerviosismo que le produjo la revelación y practicado para mantener la calma cuando llegara el momento. Las multitudes habían sido visibles en la televisión años antes y alguna vez fueron un detalle que lo maravilló cuando sintonizaba el programa. Y había estado rodeado por cientos de otros niños que solo intentaban ingresar al programa de heroísmo hace solo unos meses. Se había preparado para pararse frente a esas cifras. La verdad sea dicha, sin embargo, la pantalla no le ayudó mucho a comprender cuán grandes eran las más de 10.000 personas en persona. Dios mío, murmuró Izuku mientras contemplaba la vista que lo rodeaba. Las filas de asientos podían tener solo 3 secciones de altura, pero las filas que formaban cada una de ellas debían tener 30 cada una. Había civiles, héroes, compañeros, exploradores, niños, adultos, hombres, mujeres. El mar de colores que se agitaba frente a él era su primera exposición a lo que suponía que se sentía con la epilepsia. ¿Es mucha gente? Y se espera que nos comportemos lo mejor posible frente a todos ellos, terminó ida la frase del adolescente verde por él.
El pecho del chico de cabello azul subía y bajaba con una respiración temblorosa, mientras una mano jugueteaba con sus anteojos para realinearlos. Actuar con calma ante los ojos de la gente definitivamente será esencial para aprender si queremos convertirnos en héroes, así que supongo que esta es una simulación de esa realidad. Sí, pero esto es como una versión extrema de eso, gimió Kaminari detrás de él, tropezando mientras su cabeza envolvía a los números que los rodeaban. Y después de la clase B, vienen las clases C, D y E de los cursos de estudios generales. Y aquí vienen los cursos de apoyo de las clases F, G y H. Y el curso de negocios de las clases primero y J. Realmente nos están dando demasiado crédito, señaló Uraraka, moviendo nerviosamente las manos frente a ella. Eso es poner expectativas muy altas sobre nosotros, ¿no crees? Esperamos que nos reunamos con ellos, respondió Yaoyorozu rotundamente, mientras sus propios ojos recorrían la multitud. Iwei es la escuela de héroes más grande de la nación, y somos el punto de venta de su trabajo y su ojo analítico para demostrar que solo los mejores se gradúan aquí. Estar aquí ya es suficiente presión, muchachos, se quejó Ojiro. No hace falta añadir más presión a eso. Mientras Izuku ignoraba las divagaciones de sus amigos sobre la situación, centró su atención en el escenario frente a ellos y en la figura solitaria que se encontraba de pie sobre él. El héroe clasificado R y vestido de manera que distraía, Mignit. Su profesora de Historia del Arte observó a su clase un momento antes de dirigir su mirada a las otras clases de primer año que se unían a las suyas para reunirse frente al escenario, y atrajo la mirada de Izuku. Sus ojos escanearon las cabezas de compañeros de escuela que no reconoció, algunas cabezas que sí reconoció de su clase hermana y el chico de estudios generales, y no mucho después los orbes esmeralda se conectaron con el rojo rubí. Ojos que lo habían identificado de la misma manera que Izuku los había buscado a ellos. A Bakugou se le permitió participar, señaló secamente el adolescente de cabello verde. La escuela todavía tenía fe en que podría enmendar su conducta y al menos presentarse como un héroe más que el abusador como Izuku todavía lo etiquetaba internamente. Supongo que no tenía más opción que depositar su fe en ellos. Y ahora el juramento del atleta. Mignit continuó con el discurso de Present Mic, su voz resonó a través del micrófono que tenía frente a ella. Hizo quebrar el aire con una bola mientras ella lo hacía girar y lo apuntaba sobre las cabezas de los estudiantes que estaban frente a Izuku para señalar justo donde él creía que debía estar. Su representante estudiantil, de la clase 1A. Midoriya Izuku. La multitud que lo rodeaba seguía aplaudiéndolo, casi lo dejó sordo al escuchar su nombre, pero las miradas muertas de las cabezas que se giraban hacia atrás para mirarlo y la mano pesada que se posó sobre su hombro para ver cómo estaba lo aclararon lo suficiente. Le dedicó una sonrisa a su amigo de cabello azul antes de avanzar, esquivando a algunos estudiantes antes de subir al escenario. Tenía un discurso en mente, que había redactado varias veces antes de entregarle al director la versión final que creía que sería la mejor. No había pedido ayuda ni consejo a ninguno de sus amigos, ya que lo poco que Hunter había dicho en su propio discurso el otro día había inspirado una idea en su interior. Sin embargo, después de practicar frente al espejo y hacer todo lo posible por recordar sus líneas, podía sentir que las palabras y las frases clave se mezclaban y se le escapaban de las manos. El rugido de la multitud y los comentarios fugaces sobre el estado de su cabeza llenaban el espacio que se agotaba en su discurso. La mirada de saludo de Mignit, una mezcla de amabilidad y arrepentimiento mientras le ofrecía el micrófono, eclipsó muchas otras palabras. Cuando se quedó quieto y miró más allá del micrófono, mirando una vez más a la multitud masiva mientras su peinado de ladrillo se balanceaba en la esquina superior de su visión, el mundo a su alrededor se había quedado en silencio. Y junto con él, su mente. En silencio, bajó la mirada. Observó a sus amigos, sonriendo nerviosamente pero animándolo con sus gestos. Podría haberles dado las gracias. Cómo su apoyo y alianza lo habían llevado a la escuela de sus sueños y por el camino que había deseado para su futuro. Encontró a Atsume, un rosa brillante que se destacaba de los colores más promedio de su clase a su alrededor, que le calentó el corazón al finalmente volver a ver, pero luego sus ojos se arrastraron detrás de ellos para encontrarse con los de Todoroki. Las desafiantes palabras del chico de dos cabellos zumbaban en sus oídos, y el silencio que tomó al dirigirlo hacia alguien más bailó con la idea de repetirlo él mismo. Pero ese pensamiento lo golpeó una vez más mientras sus ojos se desplazaban hacia adelante, y una vez más encontró a Bakugou mirándolo fijamente. Había una posibilidad, incluso mínima, de que se enfrentaran directamente.
Incluso si el chico rubio hubiera mejorado su comportamiento, no impediría que ninguno de los dos intercambiara golpes, con la esperanza de vencer al otro y encontrar un ganador para su última pelea que esencialmente había terminado en empate. Bakugou iba a darlo todo para ganar, sin importar nada. Y entonces todo en su cabeza se mezcló. Midoriya se dirigió a él en silencio, sacándolo de sus segundos de prolongado silencio que le provocaban miradas confusas e incluso burlonas por su miedo escénico. En lugar de responderle, hizo lo que le pedían sin palabras y habló por el micrófono. Todos aquí deberían dar lo mejor de sí para ganar, comenzó finalmente, mirando rápidamente a la multitud de colores y formas que apenas tuvo tiempo de distinguir. Todos estamos aquí para destacar. Para ser vistos y mostrar por qué somos el mejor y más brillante futuro de Iway. Intentó darle vida a su voz, alzarla y gritarla, pero todo lo que podía sentir en sus pulmones era un calor palpitante de su corazón que lo entonaba a una voz sencilla. Pero también estamos aquí para demostrar por qué somos mejores que la competencia y lo que podemos hacer mejor que todos los demás. ¿Por qué deberíamos destacarnos y brillar más en las fotografías? Si no te esfuerzas lo suficiente, perderás sin importar lo lejos que llegues. Pero, ¿y si vas a darlo todo? Sus ojos se dirigieron de nuevo a sus compañeros de clase, encontrando las miradas interrogativas y desafiantes, familiares y nuevas, con su propia mirada endurecida. Entonces espero que lo des todo en todo momento. Si no lo haces, me aseguraré de que pierdas contra mí. Se clavó el pulgar en el pecho, gruñendo mientras presionaba con fuerza sus costillas. No me rendiré sin una buena pelea. Tengo la intención de que el mundo sepa quién soy. Si planeas ganar esto, entonces debes saber que hablo en nombre de todos los que te rodean cuando digo que tendrás que pasar por nosotros primero. Sus ojos se dirigieron brevemente a los chicos rubios y de cabello bicolor cuyas miradas dirigidas a él brillaban más intensamente entre la multitud. Demuéstrame que sabes lo que significa ser plus ultra. El silencio volvió después de sus últimas palabras, pero solo por un momento antes de que el estadio retumbara una vez más con la voz de Present Mic, ahogando incluso el regreso de la multitud que vitoreaba. ¡Qué discurso tan apasionado! Y además, se le escapó un último grito del lema de esta escuela. Tus hijos ya se están perfilando para ser unos estudiantes perfectos, Aizawa. Nada de eso es gracias a mi enseñanza, resonó la voz seca de su profesora de aula mientras Izuku bajaba del escenario. Estos chicos se están utilizando unos a otros para impulsarse hacia adelante, ya sea mediante el desafío o la ayuda. Guardarse ese discurso para sí mismos demuestra que todo lo que necesitaban era el uno al otro. Todo el fuego en el pecho de Izuku se apagó hasta convertirse en un pequeño destello mientras una verdadera sonrisa se dibujaba en su rostro. Dejando a un lado la rudeza que lo rodeaba, su sensei era el mejor maestro que el chico de cabello verde podría haber pedido en su día. Y sus amigos, lo mismo. ¿Realmente tenías que superar las palabras de pelea de Todoroki, no? Preguntó Kaminari con exasperación. No sé si debería sentirme alentado o amenazado. Digamos que me sentí inspirado, dijo Izuku sonriendo para saludar a sus amigos. Pero ese desafío también estaba dirigido a todos ustedes. No planeo convertir a ninguno de ustedes en enemigos, pero como acordamos. Si tenemos que enfrentarnos, no quiero que se contengan. Prometo que no lo haré. ¿Permiso gratuito para darte una paliza en el ring? Se burló Ojiro, dándose un puñetazo en la cola. Será como si estuviéramos de nuevo en el estudio de parchamento. No pienso decepcionarlo. Izuku compartió el sentimiento, y ambos chicos compartieron la aprensión de ira ante el lenguaje vulgar. No me des una paliza demasiado fuerte, es todo lo que te pido, intervino Kaminari, agitando las manos en señal de rendición. Intentaré no freír ningún cerebro hoy, pero me voy con todos mis dientes. ¿Es un trato justo? Eres un negociador duro. Uraraka fue la que dio un paso adelante y le dio un puñetazo en la cola a Ojiro, mirando a los tres chicos con una determinación feroz. Llegaremos a la final, declaró. Todos nosotros. No dejaré que nadie se quede atrás. El chico alto de cabello azul, finalmente calmándose de sus críticas por sus blasfemias, se arrastró hasta el castaño con un suspiro amable y colocó su puño al lado del de Izuku. Puede que estemos compitiendo, pero todavía estamos juntos en esto. Todos nos están mirando ahora. Y les vamos a mostrar quiénes somos, continuó Yaoyorozu, acercándose a Izuku para apoyar su mano junto a la de él. Les mostraremos el tipo de héroes que somos y podemos ser.
Lo será, la corrigió Izuku, mirándola hacia arriba para dedicarle una sonrisa que ella le devolvió. Kaminari captó el mensaje silencioso de las miradas de todos dirigidas a él y se unió al grupo con un puño chocando contra la pelusa de la cola de Ojiro. Hagamos de este día un evento. Cuando su grupo se interrumpió con una ovación silenciosa y una sacudida, Izuku les agradeció a todos en su cabeza. Aunque les había pedido a Ida y Ojiro que perpetuaran una mentira en su nombre, los dos continuaron manteniéndose firmes a su lado. Aunque les había mentido a Uraraka y Yaoyorozu sobre tener un don, los dos siguieron siendo sus amigos y prometieron estar a su lado también. Y aunque Kaminari era el único en su círculo cercano que todavía no estaba al tanto, el hecho de que buscara una amistad con Izuku más allá de su don era el tipo de relación que esperaba construir. Mientras miraba más allá de ellos a sus otros compañeros de clase, dispersos en sus propios grupos y grupos entusiasmados por los desafíos que vendrían, rezó en silencio para poder compartirlo con ellos también. La verdad y la camaradería. Muy bien, damas, caballeros y todas las frecuencias intermedias. La voz de Present Mig resonó a través de los altavoces del estadio, atrayendo la atención de los espectadores hacia las pantallas que ahora parpadeaban sobre ellos. Es hora de nuestro primer evento del festival deportivo, y nuestro meeting previo al juego ya ha seleccionado para nosotros la pista de obstáculos. Los estudiantes se enfrentarán entre sí en una carrera de varios desafíos por delante, y los primeros 42 en terminar la carrera pasarán al siguiente evento. El escenario es tuyo, nuestra querida Mignit. Ya lo es, mi querido Mick, gritó la heroína con clasificación R al anfitrión del evento, haciendo sonar su látigo en dirección a una gran puerta que se abría. Muy bien, todos ustedes, lindos chicos y chicas. Hagan fila y prepárense para correr. La pista es un circuito de un solo circuito, así que no tendrán que preocuparse por perderse. Todos los estaremos observando y esperando aquí. Izuku hizo rodar sus hombros con un suspiro mientras todos se separaban para buscar espacio, cada uno adoptando una postura de carrera propia en preparación. Su primera acción, en cambio, fue analizar la línea de partida de su primer evento. Había alrededor de 100 de ellos conformando el cuerpo estudiantil de primer año, y esa puerta no parecía lo suficientemente amplia para que entraran de manera uniforme. Mirando por encima de las cabezas del resto de su año de grado, podía decir que iba a ser una pelea para empujar a algunas personas como Shoji y su envergadura. O un chico de hombros anchos y cabeza de piedra que salió con la clase B. O Satou y sus músculos. O Todoroki y su... en sus marcas. El chico de pelo verde chasqueó la lengua y volvió la mirada hacia la puerta abierta. ¿Alguien quiere adivinar lo que está a punto de pasar? Ojiro sacudió la cabeza con una risa seca y apretó los puños con más fuerza. Ya tengo una idea, respondió en nombre de todos. ¿Preparados? Izuku dejó caer su cuerpo, extendió una pierna hacia atrás y presionó sus puños contra la tierra. Entonces no mires atrás. Comenzar. ¡Qué discurso más apasionado! Gritó Yamada junto a su oído, sin siquiera activar su don para sacudir a Shouta en el asiento a su lado. Aceptar ser coanfitrión con su esposo puede haber sido un error. Y también incluir en el último momento el lema de esta escuela. Tus hijos ya se están perfilando para ser estudiantes perfectos, Aizawa. Nada de eso es de mi enseñanza, comentó el héroe clandestino, quitándose un tapón de oído e ignorando el grito consternado del rubio. Estos niños se están utilizando unos a otros para impulsarse hacia adelante, ya sea mediante el desafío o la ayuda. Guardarse ese discurso para sí mismos demuestra que todo lo que necesitaban era el uno al otro. Es bueno tener una competencia sana, ¿no? Comentó el héroe locutor mientras apagaba su micrófono. Le dirigió al hombre de cabello oscuro una sonrisa de disculpa. Lo siento por eso, Sho. No quise usar mi don. Aún no lo has hecho. No estoy lo suficientemente despierta como para controlar tu excitación en su base. Échale la culpa a Nemuri. Su esposa de veces se preocupaba demasiado y había pasado la mayor parte de la noche anterior en la sala de estar practicando sus líneas solo para asegurarse de que su encanto todavía funcionaba. Él debería haber vetado su pedido de probar todo 3 veces en orden secuencial. Yamada apoyó una mano sobre el hombro de su marido. Podemos vengarnos de ella esta noche. Tu comida. Shouta le dirigió una mirada de advertencia que el héroe vocal solo rió y lo sacudió por el hombro. Si todo va bien hoy, ella se preparará para una cena de celebración. Sí, Shouta enfatizó la palabra, mirando por la ventana de su puesto a la multitud de estudiantes que estaban abajo.
A pesar de lo pequeños que eran desde la distancia, el mechón de cabello verde era bastante fácil de detectar tratando de distanciarse del desorden con solo unos pocos rezagados a su lado. Yamada siguió su mirada, tarareando y asintiendo con la cabeza lentamente. ¿Crees que deberíamos haberle dicho? ¿Qué le dijo a Midoriya? Que la junta escolar le pidió a Nezu que le prohibiera competir en el festival por completo, porque, por supuesto, todos sabían que no tenía ningún don, pero, por supuesto, la maldita rata ocultó todas las imágenes de la verdadera fuerza del chico de dicha junta. No necesita hacerlo, razonó Shouta. Ahora no. Solo sería una distracción inútil. El chico ya tiene suficiente con lo que tiene. Puede preocuparse por algunos bastardos decrépitos respirando en su nuca cuando intenten sabotearlo directamente. Lucharemos contra ellos entonces, corrigió Yamada, agitando un dedo y asintiendo con la cabeza más rápido en señal de acuerdo. He estado pensando en tachar de mi lista de cosas por hacer, gritarle a una anciana. Chiyo está en el campus casi todos los días. Grítale a uno y sobrevive, Sho. Soy ambicioso, no estúpido. Shouta se encogió de hombros con lentitud. Bueno. Resopló por la nariz después del grito ofendido pero exagerado de su esposo. Estuvo de acuerdo en que la junta escolar no merecía ninguna simpatía de ellos. A pesar de la libertad regulada que Nezu permitía a los maestros sobre sus clases, el intermediario de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, que eran sus juntas escolares de héroes designadas en cada provincia, intentaba continuamente imponer sus propias reglas de gobierno sobre las acciones de Iwei. Era una asociación destinada a emplear y guiar adecuadamente a los estudiantes del curso de héroes en el mundo real después de su graduación de una manera más simplificada, pero su sesgo y favoritismo podían leerse como un libro para niños en cuanto a qué estudiantes tenían prioridad sobre otros. Lo mismo podría decirse de su flagrante falta de respeto hacia los estudiantes desfavorecidos. Cualquiera que consideraran poco impresionante o mediocre era claramente redirigido a papeles menores en la sociedad de héroes para mezclarse con los profesionales superpoblados mientras sus estudiantes estrella podían brillar. A veces funcionaba y arrojaba sus nombres a papeles oscuros o de nicho, otras veces eras Mirko y la asociación no podía silenciarte tan fuerte como pudieras gritar y allanabas un camino hacia los 10 héroes más populares del país desde la independencia. No todo el mundo podía o quería ser un nombre de gran venta en el mundo de los héroes, pero a la HPSC le importaba demasiado mantener una identidad de héroes para la seguridad del público y el apoyo a Shouta como para elogiarlo. No pensaría que fueran tan lejos como para sabotear la oportunidad de un niño de convertirse en un héroe debido a su etiqueta de Shindon, pero no les sorprendería que se tomaran mal la ignorancia de Nezu sobre su solicitud. También habría pensado dos veces en un niño así, si tuviera el valor de igualar la lucha contra la variedad de dones sin una habilidad extra propia. Si no fuera un niño sin don con una habilidad extra propia a pesar de la genética. Había demasiado en juego con la situación de Midoriya, y nada de eso estaba sincronizado o en entendimiento mutuo. A Shouta le daba dolor de cabeza reflexionar sobre ello en su tiempo libre. Se preguntaba cómo sería para el niño en su epicentro, porque incluso él, seguro como el infierno, estaba ocultando información y una perspectiva propia de sus manos que lo ayudaban. Aunque, teniendo en cuenta que la comisión lo había despedido, era comprensible por qué. Su propio error al controlar a Bakugou probablemente detuvo cualquier progreso de confianza entre ellos y Midoriya. Muy bien, damas, caballeros y todas las frecuencias intermedias. Yamada continuó con su discurso y Shouta parpadeó para salir de sus pensamientos. Al menos su audición estaba lo suficientemente despierta como para soportar el volumen del rubio de nuevo. Es hora de nuestro primer evento del festival deportivo, y nuestro meeting previo al juego ya ha seleccionado para nosotros la pista de obstáculos. Los estudiantes se enfrentarán entre sí en una carrera de varios desafíos por delante, y los primeros 42 en terminar la carrera pasarán al siguiente evento. El escenario es tuyo, nuestra amada Midnight. Ya lo es, mi querido Mick. Gritó la heroína explícita a través de su micrófono, lanzándoles un beso inmediatamente después. ¡Bah! Lo reprendió Shouta con el micrófono todavía apagado. Yamada le hizo una mueca. Una actitud normal, considerando todas las circunstancias. Muy bien, chicos y chicas lindos. Hagan fila y prepárense para correr. Los estudiantes, que ignoraban el tono burlón de su maestra, hicieron lo que les había ordenado, se dispersaron y se dirigieron hacia la puerta ruidosa que se abría al otro lado del campo. La pista es un circuito de un solo circuito, así que no tendrán que preocuparse por perderse.
Todos los estaremos observando y esperando aquí. Shouta miró a través de la multitud de niños, identificando a sus estudiantes que se separaban y se acomodaban en sus posiciones. Le había propuesto a Nezu la idea de posponer el festival deportivo una semana o dos más para que sus estudiantes se recuperaran mientras el resto de sus compañeros de escuela podían estar seguros de que estaban a salvo de otro ataque, y el director estuvo de acuerdo con sus puntos. Pero la imagen que el festival deportivo formó de ellos a los ojos del público también fue importante. Japón construyó su nueva sociedad, libre del control y la influencia de los Estados Unidos, sobre los hombros de sus héroes y, finalmente, incluso de los niños que aspiraban a ser ellos. Una juventud valiente a la que podían guiar y moldear para que se convirtieran en los protectores que necesitaban para mantener la imagen independiente de su país. El festival proporcionó exactamente eso a la gente. Con honestidad directa sobre lo que sus estudiantes podían lograr al comienzo de cada año escolar. Con cada nivel de grado teniendo lugar el mismo día. Y con los héroes del personal de la escuela guiándolos y esencialmente alardeando de su potencial. Ciudadanos, héroes y criminales, todos ellos verían el evento en algún momento de sus vidas, y todos lo necesitaban por una razón u otra. La garantía de seguridad, la promesa de camaradería y un alejamiento de la villanía, respectivamente. En sus marcas. El retraso de su horario enviaría un mensaje que se extendería por toda la nación y su efecto en la psique podría ser condenatorio, argumentaron la junta escolar y Nezu en respuesta. Se suponía que Iwei era una fortaleza impenetrable que fomentaba solo a los mejores futuros héroes, y que los villanos hubieran entrado y que la escuela renunciara a un evento público en el lapso de unas pocas semanas establecería un tono de miedo que la gente sentiría, perpetuaría y propagaría. Era un estándar social defectuoso y exigente en el que Shouta tenía que trabajar para mantener a la gente con vida, y aunque Nezu estaba de acuerdo, la rata cerebrito vio que la única salida era encontrar primero la verdadera paz y trabajar de manera constante en la reforma a partir de ahí. Eso significaba mantener las apariencias, ceñirse a los horarios y alentar a sus estudiantes a hacer lo mismo. Preparados. Por valientes que fueran sus alumnos, Shouta sabía que todavía se estaban recuperando mental y emocionalmente del ataque de los villanos. Algunos parecían manejarlo mucho mejor, y él había recomendado directamente a algunos otros a las sesiones de Underdog, pero todos ellos estaban superándolo juntos. Se apoyaban mutuamente, se ayudaban mutuamente a superar sus miedos y luchar por sus sueños. Sus alumnos este año no solo se tomaban en serio convertirse en héroes y trabajar para serlo, querían asegurarse de que sus compañeros también lo hicieran. Iwei les estaba pidiendo más que a nadie que fueran valientes y participaran en el festival deportivo y solo aceptaron hacerlo porque se tenían los unos a los otros para respaldarse incluso en la competencia. Si los que los atacaron estaban mirando desde las sombras, debían ver que la valentía codependiente de sus estudiantes no flaqueaba ante sus amenazas. Se convertirían en grandes héroes de todos modos. Comenzar. Siempre y cuando hicieran algo. Shouta siguió a la multitud que corría hacia la puerta, los estudiantes chocando y apretujándose para caber y atravesar la entrada. Hasta que se hizo evidente que no todos habían corrido y su estudiante de cabello verde y cicatrices estaba quieto. O agachado, con una pierna estirada hacia atrás como un corredor de pista y la cabeza mirando hacia el suelo debajo de él. Su espalda se movía visiblemente, el suelo se movía por todas partes mientras exhalaba un largo suspiro. Shouta llamada gritó su nombre, señalando a través de la ventana directamente al chico, ¿sabes lo que está haciendo? El héroe subterráneo, en lugar de responder, miró hacia otro lado, a los monitores que capturaban varios ángulos dentro del pasillo de partida y uno dedicado a señalar al inmóvil Midoriya en la línea de partida. El chico había aceptado participar, informando a Nezu y a él mismo directamente de su intención a pesar de sus nuevas heridas. Su poder, por extraño que fuera, demostró estar más allá de su control después de las 2 semanas que pasó tratando de canalizarlo, pero comprendió la importancia del evento para el bien del público y su propia educación. No tenía intención de quedarse sentado con sus obstáculos y dejar que sus ambiciones lo dejaran atrás, así que ¿por qué se quedaría cuando todos los demás avanzaron? La respuesta se hizo evidente cuando Shouta miró a la otra pantalla, mientras Todoroki tomaba la iniciativa y activaba el hielo de su Kirk para congelar los pies de todos los estudiantes más cercanos, como una barrera para atrapar al resto detrás de ellos. En la pantalla de Midoriya, respiró hondo otra vez y su cabeza se movió inmediatamente hacia arriba antes de que sus piernas finalmente despegaran, dirigiéndose hacia el inicio del curso cuando las puertas finalmente comenzaron a cerrarlas.
De lo que es capaz, respondió pronto Shouta a su compañero. Había varias cosas que podrían haber sucedido al comienzo de la carrera, e Izuku admitiría que tuvo mucha suerte de que su presentimiento resultara ser el resultado correcto. Alguien con el don correcto estaba destinado a sabotear la competencia, y no podía predecir cada escenario posible conociendo solo a una décima parte de su cuerpo estudiantil, pero también sabía que no tenía nada para contrarrestar cualquier cosa atrapada en esa acumulación. Sin aún control sobre su extraño poder, no tenía ningún don en este evento. La única arma que tenía ahora era su cerebro. Una vez que pudo ver su propio aliento en el aire, salió corriendo tras la multitud. Las puertas del PTH se estaban cerrando mientras pasaba a toda velocidad junto a ellos, así que, como todos los demás, ahora estaba atrapado en la pista hasta el final. No tardó mucho en alcanzar al resto del alumnado, algunos esquivando a los muchos que encontraron sus zapatos atrapados en el suelo por el hielo. Izuku tuvo que recuperar terreno y alcanzar a sus amigos y compañeros de clase, por lo que tuvo que trabajar más rápido alrededor del hielo. Así que tomó un atajo a espaldas de sus compañeros de escuela. Izuku usó el primer agachado intentando sacar los pies de sus zapatos congelados como plataforma para escalar, gritando "lo siento", mientras se paraba sobre su espalda y se lanzaba hacia la parte de atrás del siguiente, y luego del siguiente, y del siguiente. Caras que no reconocía gritaban en la parte de atrás de su cabeza mientras él les devolvía las disculpas por encima de sus hombros mientras atravesaba el pasillo. Resopló una carcajada al ver que ninguno de sus compañeros de clase había caído en la trampa. Casi logró superarlo con esa idea, hasta que la siguiente persona a la que saltó giró el cuerpo tratando de romper el hielo, y él cayó y se deslizó sobre el hielo. Hizo una mueca de dolor cuando golpeó el suelo con el trasero y se deslizó hacia el resto de la pista, pero se puso de pie de inmediato cuando se deslizó hacia donde terminaba el hielo en el suelo y comenzó a correr de nuevo. Directamente hacia un puntero cero congelado. Y Todoroki Shoto ha superado el primer obstáculo de frente. La voz de Present Mig resonó en lo alto, destacando la brillante vista que tenía Izuku. Los falsos villanos no tienen ninguna posibilidad contra su poderoso hielo, y todos están aprovechando el camino abierto que ha creado. Izuku miró por encima de las cabezas que lo rodeaban y vio al chico de dos cabellos corriendo delante de su competencia entre dos Zero Pointers congelados. Todoroki no escatimó en mirar atrás, incluso cuando muchos de sus compañeros de clase aprovecharon el mismo camino, pero el adolescente de cabello verde todavía sonrió burlonamente en la parte posterior de la cabeza del otro chico. Ese desafío de usar todo lo que tenían para ganar estaba destinado a que Todoroki lo escuchara, junto con la ampliación del pacto que hizo con sus amigos. La negativa del otro chico a usar su fuego era problemática en muchos niveles, pero el adolescente de cabello verde lo encontró especialmente insultante después de que el chico de dos cabellos intentara lanzar un desafío propio. Como si fuera a usar su fuego, reflexionó secamente, y como si fuera mucho más débil que su fuego a menos que fuera demasiado orgulloso para decirlo. Todo lo que Todoroki declaró fue que se negaba a usar su fuego por completo, lo cual era tonto y estúpido y algo que Izuku probablemente debería haber preguntado directamente antes, pero eso habría sido como gritarle a una pared de ladrillo sin saber por qué. Tal vez si hubiera usado su fuego en primer lugar, Izuku podría haber dado el discurso más significativo y sincero que se quedó despierto hasta la mañana escribiendo unos días antes. Tal vez su cara no se habría abierto si Todoroki realmente hubiera intentado pelear. Izuku soltó una maldición mientras tropezaba un momento, chocando contra los grandes villanos falsos cuando comenzaron a inclinarse y caer. Su cicatriz no era culpa de Todoroki, era del villano y suya. Todo lo que Todoroki intentó hacer fue ayudar, incluso si falló espectacularmente y podría haberse lastimado a sí mismo con la forma en que el hielo pareció alcanzar el límite de su cuerpo. No merecía enojo por eso dirigido a él. Sin embargo, por considerarse mejor que todo sin usar todo su don, enfrentaría menos misericordia de más que solo Izuku. Me alegra verte aquí todavía, saludó Shoji al adolescente más bajo y comenzó a alcanzar a su clase. Te vi todavía al principio cuando entramos al túnel. Pensé que te habías sentido mal de repente. Izuku sonrió de saludo a su compañero enmascarado. No, solo tengo planes estúpidos, eso es todo. Tengo que ganar esto de alguna manera. Quedarse atrás no fue una mala decisión, razonó el chico más alto, mirando por encima de sus hombros a los gigantes caídos y a la multitud de otros estudiantes que intentaban trepar para rodearlos. Pero lograr pasar a tiempo es una suerte para nosotros.
El adolescente de pelo verde golpeó con un nudillo el brazo más bajo del chico enmascarado. Dado que ninguno de ustedes fue atrapado en el plan de Todoroki, es más nuestro conocimiento que nuestra suerte. Todos los demás simplemente tienen mala suerte de no conocerlo. Y nuestros estudiantes se encuentran en lo profundo del segundo obstáculo en su camino. La caída. El comentario de Present Mig resonó a su alrededor, e Izuku miró hacia adelante donde los demás se agrupaban donde terminaba la línea de árboles a ambos lados del camino. No intentes bajar por abajo porque estás fuera si golpeas el fondo. Tu única forma de pasar es a través de los cables. ¿Un pequeño cañón?, predijo Shoji en voz alta. El fondo probablemente esté acolchado o relleno para que no se caiga nadie. Será un problema cruzarlo. ¿No eres capaz de extender los brazos y volar con ellos? Siempre quise preguntarte cómo lucen. El chico más alto sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Puedo planear un poco con ellos. Todavía no he entrenado para volar. Pero solo lo lograré desde una buena altura y con una carrera como esta. Estaremos atrapados contra las cuerdas. Eso sería un problema, suspiró Izuku con decepción. Estaba preparado para una serie de obstáculos a pie para poner a todos en un terreno más igualitario, pero supuso que esta era solo otra forma de determinar quién tenía la mejor habilidad con sus peculiaridades y la aptitud física adecuada para las demandas del mundo de los héroes. No es como si las mismas peculiaridades hubieran ayudado contra los falsos villanos de la misma manera, supuso, así que técnicamente el recorrido estaba diseñado para igualdad de condiciones. Aunque cualquiera que pudiera volar probablemente tenía una ventaja, si se les permitía permanecer solo por encima de la pista y no tomar un atajo. Eso probablemente los descalificaría. Al acercarse al siguiente obstáculo, Izuku sabía que tenía que alcanzarlos. La gente ya había empezado a trepar por delante, podía oír a Atsume anunciar con entusiasmo sus aparatos y quedarse callada a medida que avanzaba también, y todavía tenía que ganar terreno, y rápido. No podía detenerse y trazar el camino más corto, perder el tiempo quedándose parado, quedarse atrás de tantos y acabar descalificado después de la primera ronda. Tenía que elegir el primer camino que viera y lanzarse a por él. Así que cuando finalmente alcanzó a los pocos que todavía juzgaban el obstáculo por sí mismos, Izuku giró hacia el primer cable que vio e hizo lo más sensato que pudo. Saltar. Ignorando a las personas que empujó a un lado con sus hombros y los pocos gritos de su nombre de Hiroi Shoji, saltó justo al borde sin perder un segundo. Aunque, mientras caía, tal vez hubiera sido bueno dar unos pocos saltos para no ir ligeramente hacia un lado del alambre. Extendió la mano en su descenso, agarrando el alambre debajo de su brazo mientras el resto de su cuerpo pasaba por encima de él, y rebotó con él mientras la holgura que lo hizo caer por un segundo rebotó debajo de los mecanismos que lo mantenían en su lugar en cada extremo del cañón. Izuku balanceó su cuerpo hasta que pudo envolver sus piernas alrededor del alambre, y después de un segundo de recuperar el aliento, Jesucristo, esa caída fue más profunda de lo que esperaba, no debería haber mirado hacia abajo, comenzó a trepar el alambre con los pies por delante. No mucho tiempo después, Bakugou pasó por encima del cielo, e Izuku abrió su aliento cuando el rubio lo superó rápidamente. Incluso si el chico explosivo no podía usar su don indefinidamente, definitivamente tenía la ventaja de evitar las trampas a diferencia de la mayoría de ellos. Pero también era otra persona que ganaba terreno por delante de él. Ni siquiera haber maniobrado alrededor de la primera trampa y el hielo de Todoroki le había permitido adelantarse a suficientes personas para pasar a la siguiente ronda. ¿No tenía tiempo para aflojar? Eso fue realmente imprudente de tu parte, mi gorilla. Izuku echó la cabeza hacia atrás de repente y se encontró cara a cara con la chica de su clase, de pelo verde y con espinas de rana, que colgaba boca abajo, como él, del mismo cable. Te expones a demasiados peligros, comentó Asui rotundamente. Es un milagro que te permitan competir si vas a hacer acrobacias como esa. El chico de pelo verde se burló, levantó la cabeza mientras sus mejillas se calentaban y continuó trepando por el alambre. Pensé que iba a ser más fácil, admitió. Te lanzaste desde un acantilado. Sabías que era peligroso. Sinceramente, he tomado decisiones más tontas. Lo has hecho. Izuku parpadeó y se detuvo a unos pocos metros del extremo del cable, sujetándolo con fuerza mientras la chica de cabello verde trepaba por encima de sus manos y piernas para volver a tocar tierra firme. Eso no es excusa. ¿De verdad hablas con puño de hierro?, gruñó Izuku en voz baja, deslizándose rápidamente hasta el final y tomando la mano que le ofrecía Asui para ponerse de pie.
Lo siento si te asusté otra vez. Estoy más sorprendida que asustada, lo corrigió. Eres bastante resistente, después de todo lo que has pasado. Pero lo sé por las situaciones en las que te has metido. No debería sorprenderme en absoluto. No tardó en esperar su siguiente respuesta, giró sobre sus talones y saltó para continuar la carrera. En lo alto, la voz retumbante de Present Mic anunció que los líderes de la carrera habían llegado al último obstáculo, por lo que continuó tras ella con un suspiro agudo que lo despidió. Claro, tomó la decisión de meterse en conflictos y peleas en las que realmente no debería haberlo hecho, y tuvo suerte de ser más que el impotente y sin don que creía ser para haber sobrevivido a ellos, pero aún así fueron otras personas las que lo lastimaron. Pistoleros, robots, villanos, Bakugou. Sus ideas no eran tontas, solo estaban hechas para adaptarse a malas situaciones. Estaban pensadas principalmente con buenas intenciones. Entonces recordó que el festival de deportes estaba siendo televisado y si alguna cámara lo había captado dando ese salto de fe, significaba que su madre en casa también lo había hecho. Lo iban a castigar durante un mes por eso, ¿no? Y nuestros dos concursantes principales están en una batalla muy reñida por el primer puesto, resonó el comentario del héroe profesional, lo suficientemente fuerte para sobrepasar las explosiones y erupciones que Izuku podía ver por delante desde el campo de minas que el mismo héroe acababa de nombrar. El humo rosa floreció en el aire y pudo ver a algunos otros estudiantes lanzados al aire por ellos. Ya están a mitad de camino. ¿Quién se llevará la victoria? Ya tan lejos por delante, gritó Izuku internamente, arrastrando sus pies hasta detenerse cuando finalmente llegó al campo. Pudo ver a Todoroki y Bakugou justo delante de él, los brazos agarrándose entre sí en un intento de no dejar que uno tomara la delantera. Tampoco iba a llegar a la segunda ronda si se lo tomaba con calma con el campo. No importaba cuántos otros estuvieran luchando por avanzar ya, había personas detrás de él que podían superarlo en esto y tomar incluso esas posiciones bajas de su alcance. No importaba si obtenía el primer lugar en este evento. Solo necesitaba hacer una posición de pase. ¿Cómo diablos se suponía que iba a alcanzarlo ahora? No era bueno darse cuenta de que los demás estudiantes habían sido lanzados a varios metros de altura por la explosión de una sola mina. Era aún peor mirar hacia abajo y ver la mina claramente colocada frente a él. Era una idea estúpida, concluyó en su cabeza, incluso mientras se agachaba para hundir las manos en la tierra. Era una idea terrible. No debería estar haciendo esto. De ninguna manera iba a funcionar. Estaba cambiando una idea tonta por algo aún más tonto. Era una apuesta teórica, en el mejor de los casos. ¿Tienes una idea mejor para no perder? Preguntó otro rincón de su mente. A eso respondió que no. Sí tenía una idea mejor sobre cómo mantenerse a salvo, y llevar una mina, incluso una no letal, en sus manos desnudas no era la respuesta. Pero aún así, la sujetó con fuerza y la puso boca abajo para que el gatillo apuntara al suelo. Pasó de puntillas por el agujero que había hecho, esquivando con los pies la siguiente mina que tenía delante y dándose la vuelta para encararla, de espaldas al resto del campo y a la línea de meta que se encontraba más allá. Mamá no me va a dejar ver el sol durante el resto del año, aceptó con una respiración profunda, levantando la mina sobre su cabeza. No se detuvo cuando otros estudiantes que no reconoció le preguntaron qué estaba haciendo, o cuando la gente le pidió que no se moviera. Sabía lo que estaba haciendo y tenía que moverse. Así que lo hizo. Arrojó la mina hacia el otro, sus detonadores chocaron entre sí, y arrojó su cuerpo hacia atrás mientras el mundo se volvía vibrante ante sus ojos. Katsuki odiaba a Deku, y ninguna cantidad de tiempo o distancia iba a cambiar eso. Las pocas semanas que había pasado en otra clase sin su molesta presencia habían sido una bendición silenciosa en su tortuoso viaje de regreso al curso de heroísmo. Los murmullos, los quejidos y los llantos que habían plagado sus oídos durante una década ya no existían, y a pesar de los insultos y las sonrisas de desaprobación por su degradación de los bastardos de estudios generales, se sentía extrañamente ligero. Esta no era la misma felicidad que sentía cuando sacaba sobresaliente en sus exámenes o superaba a los extras en la escuela secundaria. Tampoco estaba muy seguro de que la felicidad la describiera de alguna manera. Pero entonces Deku, el Deku de aspecto estúpido y la cara llena de cicatrices, tuvo que ser el que aprobara el examen de ingreso por encima de él y declarara una competencia sin restricciones con todos los demás en el festival como si no fuera el debilucho impotente y sin don que había estado siguiendo la cola de Katsuki durante años.
De pie ante el mundo con su estúpido nuevo corte de pelo y su fea cicatriz, presentado como si fuera una mierda dura e incluso actuando como tal él mismo. No había nada genial en que a Deku le entregaran y le dieran el respeto que no merecía. No merecía ni un ápice de atención. Entonces no le iba a dar nada, decidió Katsuki. La pequeña rata del director le había advertido que tenía prohibido apuntar directamente a Deku y tratar de dañar o sabotear los esfuerzos de cualquiera en el evento más allá de la competencia justa, así que ¿por qué no ignorarlo por completo? ¿Y una carrera de obstáculos para su primer evento? El plan no podría haber sido más fácil. Deku se quedaría comiendo su polvo y perdiendo contra cada extra con los dones para aumentar su velocidad hasta el final como él, y avergonzarse con una derrota en la primera ronda después de intentar desafiarlos a todos. Así que hizo exactamente eso. Cuando comenzó la carrera, simplemente se lanzó hacia adelante, sin mirar rápidamente dónde estaba Deku o si seguía el ritmo, simplemente mirando hacia adelante a través de la multitud que corría con él. No usó su don hasta que brotó hielo a su alrededor, atrapando sus zapatos y atrapándolo en el suelo. Pero eso lo retrasó solo unos pocos segundos, ya que hizo estallar la fina capa y se lanzó sobre todas las cabezas atascadas con un rastro de explosiones detrás de él. Casi olvidó que el bastardo de doble pelo usó su don helado en las pruebas físicas del primer día, y aunque encontrar un robot de Zero Pointer encerrado cuando salió del túnel fue un espectáculo mucho mayor de lo que había visto durante su primer día, todavía no estaba impresionado. El extra podría haber levantado una pared de hielo completa y evitar que tantos otros pasaran, y todo lo que hace es pegar un robot al suelo para que no estorbe a todos. Tampoco se estaba impulsando hacia adelante sobre el hielo. Potencial desperdiciado. Sus propias explosiones nunca cesaron mientras el falso villano que había congelado caía desde su pose exagerada, lanzándolo sobre el robot caído y manteniéndolo avanzando. Muchos otros extras ya estaban saltando sobre el robot y trepando por encima de él o por los espacios aún abiertos. Como si fuera un sustituto lo suficientemente bueno para una barricada adecuada que frenara a los débiles. Pero todavía había muchos otros que habían logrado pasar al robot antes de que cayera, defendiéndose de los falsos villanos más débiles y pequeños que la escuela había colocado como distracciones. Y en medio de todo, vio el estúpido Mohawk verde de Deku abriéndose paso a través del caos y corriendo hacia adelante sin dudarlo. Maldito pedazo de mierda, gruñó Katsuki para sí mismo mientras seguía adelante. Varias otras de las cabezas inútiles que se llamaban sus compañeros de escuela se habían reunido en el siguiente obstáculo, un amplio cañón unido por una red de cables, pero eso no significaba nada para él. Incluso cuando algunos de ellos se detuvieron para analizar y trazar sus propios caminos, Katsuki no disminuyó la velocidad, forzando sus muñecas para llevarlo por el aire y cruzar el cañón abierto. No más tarde de superar la trampa comenzó su descenso, y Katsuki solo pudo prescindir de unas cuantas explosiones más para detener su caída y atenuar su aterrizaje. El recorrido era demasiado largo para que sus explosiones evitaran a todos y llegaran a la meta sin dislocarse uno de sus brazos por la reacción del uso constante. Pero estaría bien, se aseguró a sí mismo mientras echaba a correr, porque Deku estaba muy por detrás de él ahora y solo quedaba un obstáculo por superar. Y nuestros niños llegan al último obstáculo en su camino, anuncia el héroe ruidosamente molesto por encima de sus cabezas. El campo minado. Nuestras trampas no son letales, tenlo por seguro. Pero si pisas una, seguirás rebotando por todos lados. No debería haber desperdiciado tantas explosiones evitando los robots de mierda, se reprendió Katsuki mientras disminuía la velocidad para maniobrar los detonadores obvios bajo montículos de tierra. No iba a perder contra un monstruo sin don, pero aún no estaba por delante de todos. Fijó sus ojos en el extra de 2 cabellos que lideraba la carga y aceleró su paso alrededor de las minas. Si iba a recuperar su lugar en el circuito de héroes, tenía que ser mejor que todos y ganar, sin excepciones. No vas a ganar, cabrón. Gritó Katsuki mientras agarraba el hombro del otro chico para intentar empujarlo a un lado. El otro chico se tambaleó un segundo cuando Katsuki se acercó a él, pero logró mantenerse en pie y empujar al rubio que maniobraba a su lado. Como si la victoria fuera tuya, argumentó el otro chico, como si Katsuki se molestara en recordar su nombre. Yo tampoco te dejaré ganar. Intentó girar su cuerpo hacia el rubio, apuntar su pie derecho en su dirección, pero Katsuki estaba un paso por delante para no quedarse un paso por delante del otro chico. Si había algo que había retenido de los exámenes físicos del primer día, era cómo el chico de 2 cabellos dirigía con su lado derecho para usar su hielo.
Dado que no lo estaba haciendo ahora, ya que Katsuki agarró su hombro izquierdo para empujarlo y hacerle perder el equilibrio hasta que pudo lograr un buen golpe para alterar su equilibrio y tomar una ventaja segura, el rubio estaba seguro de que solo podía usar su hielo desde un lado. Una peculiaridad lamentable, en realidad. Como si estuviera perdiendo contra ti. Gritó Katsuki por encima del lío de extras que disparaban cargas detrás de ellos, sin poder alcanzarlos a ambos. Soy el único aquí que merece ser el próximo gran héroe. Todos ustedes, extras, pueden ponerse detrás de mí y llorar. Los ojos del otro chico se oscurecieron un poco y le lanzaron una mirada fulminante a Katsuki. ¿Cómo esperas hacer eso desde estudios generales? Las explosiones que se produjeron detrás de ellos no lograron acallar la retahíla de maldiciones que Katsuki le lanzó al otro chico. Incluso una explosión ligeramente más grande de nubes rosadas apenas igualó en volumen al chico rubio. Lo que sí logró silenciarlo fue la repentina retahíla de explosiones cuyas ondas de choque casi derribaron a los chicos que se peleaban. Katsuki echó un vistazo atrás al drástico aumento de explosiones, el otro chico hizo lo mismo, para encontrar a Deku volando en el aire en su dirección, con una pared de humo rosa detrás de él. El desconcierto era el único pensamiento que rondaba por la cabeza de Katsuki mientras veía al chico sin don caer al suelo como un saco de patatas y caer sobre varios detonadores más en su camino. Esa reacción solo aumentó con los ojos del rubio cuando Deku, justo antes de que las minas que golpeó explotaran, rodó sobre sus pies con su caída y saltó. La nueva cadena de explosiones detrás de él rugió en el aire y una vez más lanzó a Deku hacia adelante por el aire. Muy por encima de la cabeza de Katsuki. El fuego estalló en el estómago del rubio mientras su mirada se agudizaba hacia el peliverde, el cacareo de sus brasas amortiguaba el comentario de Present Mic. Al diablo con la evasión, decidió, y empujó al otro chico mientras corría alrededor de las minas a nueva velocidad. Como si fuera a dejar que ese bastardo sin peculiaridad lo superara en un solo evento del festival. Deku. Justo antes de que ese imbécil volviera a caer al suelo, cayendo de cabeza hacia el suelo aún plagado de minas antes del tramo final, Katsuki echó un buen vistazo a su rostro. Sus mejillas sucias, sus ojos entrecerrados y una sonrisa de mierda que le devolvía la mirada sin que ese horrible corte de pelo le impidiera ver ni un centímetro. Y si eso era un dedo medio dirigido hacia él, Katsuki iba a morderle todos los dedos. Antes de que pudiera alcanzar al bastardo de cabello verde, el chico ya había caído al suelo de nuevo, provocando una sola explosión entre ellos y ocultando al adolescente sin don de su vista con una pared de color rosa. Al diablo con sus brazos, gritó Katsuki mientras saltaba y balanceaba sus manos hacia atrás, estallando en explosiones que lo dispararon a través de la nube de colores brillantes. Nada más importaba. Ni los extras detrás de él ni la posibilidad de dislocar sus brazos. Todo lo que importaba era Deku, milagrosamente de pie y, a pesar del brutal rebote que había sufrido en la tierra gruesa, corriendo a través del túnel del estadio que tenía delante. No iba a perder contra Deku. No iba a quedarse atrás de alguien que debería haberse quedado atrás de un don nadie sin don. No iba a permitir que eso sucediera. Y aún así no fue el primero en salir del túnel. Y Midoriya Izuku se llevó el primer lugar en la carrera de obstáculos. A Eri ya no le permitían jugar afuera con frecuencia. Mamá y papá no la dejaban ir más allá del patio trasero. Decían que hombres temibles intentarían agarrarla de nuevo. Era demasiado peligroso. De ahora en adelante, tenía que jugar en casa. ¿Podríamos luchar contra los malos, señor Pepper?, murmuró Eri a su cabrito de peluche. También podemos ser fuertes como el hermano mayor. Estar encerrada en su habitación no era mejor que estar en el patio trasero. Incluso cuando estaba rodeada de sus juguetes y libros para colorear, se aburría y quería hacer más cosas. Quería volver a los parques y las piscinas, pero como los malos aparecían en el centro comercial, estaban por todas partes. Nadie era tan rápido, ¿verdad? Pero podrías derribarlos, razonó con su animal de peluche, levantando el pequeño juguete por encima de ella para mirarlo a los ojos. Nadie puede enfrentarse a los cuernos de una cabra. Y cuando me crezca el segundo cuerno, podré ser fuerte como tú, papá y mi hermano mayor y derribar a todos. Bajó su juguete para golpear los cuernos con él, golpeando su pequeño muñón en la curva de fieltro. ¿Tal vez podrías enseñarme a pelear?, le preguntó al peluche en voz alta. Nunca he peleado con un tipo malo en mi vida, respondió el juguete con brusquedad. Eri se tapó la boca con la mano y bajó la voz.
Todos tienen demasiado miedo de mis cuernos como para acercarse. El día que vea una batalla, me aseguraré de contártelo todo. Eri resopló y dejó caer su juguete a su lado. Papá tampoco me enseñará a pelear. No puedo esperar a ser más alta para usar mis cuernos si los malos ya están en todas partes. Ella giró la cabeza de su muñeca. Podríamos hacer que Izu te enseñe. Pero no hemos visto a mi hermano mayor en meses. Papá no lo llama. Y tenía la trompeta en las manos. No puedo hacer eso. Es un truco fácil. Podría enseñártelo. Ella le lanzó una mirada incrédula a su juguete. ¿Puedes enseñármelo ahora? El señor Pepper se quedó mirando el techo en silencio durante unos segundos antes de volver a mirarla. Bueno, tienes que ser mayor para lograrlo, así que te lo enseñaré. Eri gimió juguetonamente y pateó mientras yacían juntos en la cama pacíficamente. Se frotó suavemente una mano sobre su cuerno rechoncho, bailando sobre las pocas protuberancias entre la punta y su frente. Los cuernos eran el poder especial de su papá, lo que lo hacía grande y fuerte incluso si nunca peleaba con otras personas que no fueran sus amigos. Los de ella eran demasiado pequeños para usarlos como los de él, pero papá dijo que cuando creciera le crecerían y podría aprender a protegerse como él lo hacía. Un día, se oyeron unos rápidos golpes en la puerta cuando ésta se abrió con un crujido. Dos cuernos blancos y limpios atrajeron al resto de su papá con una computadora en sus manos. ¿Estás despierta, princesa? Sí, papá. Exclamó, saltando hacia atrás en la cama para acurrucarse contra las almohadas. El señor Pepper y yo estábamos diciendo que cuando crezca y tenga mi segundo cuerno, entonces podré ser fuerte y luchar contra gente mala como tú y mi hermano mayor. ¿El gran hermano? Repitió después de ella. No había oído hablar de él antes. ¿Y quién podría ser? Izu del centro comercial. Su padre miró hacia otro lado confundido por un momento antes de que su rostro brillara feliz. Oh, el chico de cabello verde del centro comercial, mi gorilla. Lo recuerdo. Sus dedos se enroscaron sobre su propio cabello corto y blanco, recordándole a Eri el cabello rizado que tenía su hermano mayor. De hecho, es por eso que vine a verte. ¿Has estado esperando verlo de nuevo? Ella asintió con la cabeza con fuerza, atrayendo al señor Pepper hacia su pecho mientras su papá se sentaba a su lado. Él me va a enseñar a usar mi cuerno como él lo hacía. Parpadeó de nuevo antes de que la sonrisa que había esbozado se convirtiera en una risa. Bueno, es un bate de béisbol, técnicamente, pero tal vez tus cuernos también podrían usarse así. Y tampoco podremos verlo demasiado por un tiempo. Tu abuelo finalmente se puso en contacto con sus padres, pero mi gorilla está en la escuela secundaria en este momento, por lo que no tiene mucho tiempo libre. Eri se desplomó sobre su juguete, sumergiéndose entre sus cuernos con un puchero. Pero me estaba poniendo al día con las noticias y vi que esto estaba pasando hoy. Su papá desplegó su computadora y la puso frente a ella, la pantalla se iluminó y mostró una multitud de personas corriendo por una pista y humo rosa y pensé que tal vez te gustaría verlo. Y mi gorilla Izuku se ha llevado el primer puesto en la carrera de obstáculos. Gritó la pantalla, y la cámara se dirigió al chico de pelo verde que Eri apenas reconocía mientras corría por una línea de cinta al final del túnel. Se detuvo tambaleándose y se encorvó sobre sus rodillas mientras el locutor continuaba. El niño temerario que comenzó la pista el último ha ganado la primera de nuestras competiciones de hoy. No creo que nadie lo haya predicho. Y detrás de él ahora viene Bakugou Katsuki en segundo lugar y Todoroki Shoto apenas detrás en tercer lugar. Tengo sangre en los oídos por toda esa acción explosiva. La voz retumbante continuó en el fondo del oído de Eri, mientras su atención y la pantalla frente a ella continuaban enfocadas en Izuku, con cicatrices en el lado izquierdo de su rostro, la cabeza casi rapada a cada lado de su mohawk rizado, una estrella de una marca casi oculta en el lado izquierdo de su cabeza, pero sus ojos y su sonrisa permanecieron intactos y cautivaron a la joven, pegando sus ojos a la pantalla y agarrando a Mr. Pepper contra su pecho mientras miraba. Lo tomaré como un sí, comentó su padre. Tengai está preparando katsudon frío para el almuerzo de más tarde, pero si quieres comerlo aquí, entonces. Suno. Eri se apartó de su hermano mayor en la pantalla y se dirigió a su mamá en la entrada de la habitación, con el pelo brillante de acero sobre sus hombros y sus ojos fríos de acero mirando fijamente a la chica de cabello blanco antes de volverse hacia su papá. Tenemos que hablar, le dijo al hombre con cuernos con su voz áspera. Su papá se aferró a sus sábanas antes de suspirar y decir está bien a su mamá y levantarse.
Sus dedos se relajaron y le apartaron el cabello a Eri, mientras sus labios le sonreían mientras ocultaba sus dientes. Quédate aquí, Eri. Puedes seguir mirando. Dicho esto, salió de la habitación, hizo salir a su mamá y cerró la puerta entre ellos y Eri. A medida que los participantes restantes comienzan a llegar en masa, continuó la computadora, comenzaremos a contar a nuestros 42 ganadores para el próximo evento. Los estudiantes de este año nos han dado un gran espectáculo hoy con sus trucos y su velocidad. ¿Quién sabe cómo les irá con sus habilidades en el próximo desafío? Eri agarró con más fuerza su peluche mientras intentaba concentrarse en su hermano mayor, que estaba fuera del foco de la pantalla, rodeado de otras niñas y niños con cabello colorido y una mujer alta con cabello largo y oscuro que también podía recordar. Lo poco que podía ver del rostro de Izu seguía sonriendo, a los rostros que lo rodeaban y a todo lo demás también, incluso mientras el resto de su cabeza lucía aterradora. Ella no está enferma, Kita. Sus cuernos no crecerán adecuadamente hasta que tenga 10 años. A mí y a mi padre nos pasó lo mismo. Cuerno. ¿Qué cuerno tan raro? Los médicos nos dijeron que no le van a dar un segundo y que el que tiene ya está creciendo hacia adentro. Y tiene 2 articulaciones en los dedos de los pies. Es un defecto de nacimiento. Podríamos conseguirle una auténtica anomalía. No vamos a entregar a nuestra hija a un hombre para que la torture médicamente hasta que de repente sea algo más para ti y Kito. No tiene nada malo. Eri hundió la nariz en la cabeza de su muñeco, ocultándose detrás de sus cuernos mientras se reproducían divertidos anuncios publicitarios en la pantalla frente a ella. Seré grande y fuerte como papá, le murmuró a su muñeca. Como Izu. Así también podré luchar por la gente. Bueno gente, ese fue el capítulo número 22, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.